Hay unos nuevos límites recientes de velocidad de circulación en las ciudades. ¿Los nuevos límites de velocidad urbanos y la contaminación tienen relación? En vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, antes era 40, ahora 20 km por hora. En vías de un único carril por sentido de circulación, antes era 50, ahora 30. En vías de 2 carriles por sentido de circulación, se mantiene como antes a 50 km por hora. Vamos a ver si estas nuevas limitaciones afectan de una u otra forma a la contaminación emitida por los vehículos y algunos detalles más. Par, potencia, rendimiento y consumo de combustible que equivale a emisión de dióxido de carbono, CO2. Al funcionar un automóvil con motor térmico, emite por el escape inevitablemente dióxido de carbono, en mayor o menor cantidad, en función de otras cosas del estilo de conducción. Vamos a representar en este diagrama 3 curvas. Empezamos por la curva de par motor. Es la fuerza para que se desplace el vehículo. En coche de turismo está a medias revoluciones por minuto. Se mide en kilogramos o newton-metro. La potencia. Aporta aceleración y velocidad. Se mide en caballos o kilovatios. Está a altas revoluciones. Consumo específico, que es también el rendimiento. Valora el consumo en función de la potencia y tiempo. Se mide en gramos de combustible por cada unidad de potencia durante una hora. El rendimiento tiene en cuenta el consumo según la potencia y el tiempo en realizar un trabajo. Consumo litros cada 100 kilómetros, que implica una cierta cantidad de dióxido de carbono. Indica los litros que se consume de combustible. Desde ralentí va aumentando al acelerar al subir de revoluciones el motor. El consumo es menor a menos revoluciones y a la inversa. El consumo es proporcional a la emisión de dióxido de carbono. En cada una de las relaciones de caja de cambios. El automóvil y el medio ambiente. La contaminación depende de diversas causas. La contaminación que produce el automóvil es especialmente preocupante porque es en los núcleos urbanos donde más se aprecia y como consecuencia sus efectos son más negativos. Cuando el automóvil comenzó, el encendido y alimentación de combustible eran mecánicos y no se preocupaba ni se tenía en cuenta la contaminación ni consumo de combustible. Con la inmensa difusión del automóvil y la circulación urbana, fue patente que era imprescindible reducir la contaminación. Se hizo mejorando el control de combustible y encendido e incluyendo en el escape sistemas anticontaminación que no la eliminaban, solamente la reducían. Para que circulando el automóvil no emita contaminación, la solución parece que únicamente es que la propulsión sea eléctrica, bien con baterías o con pilas de combustible de hidrógeno. Pero hasta poder disponer de esta tecnología totalmente eficiente para todos sus usos del automóvil, tendremos una transición de automóviles híbridos que montan un motor térmico y otro eléctrico. Solamente contaminarán cuando funciona el motor térmico. Si se evita que lo haga en ciudad, se reduce drásticamente la contaminación. También los automóviles térmicos tradicionales reducen su contaminación, sin llegar, por supuesto, a los híbridos. Contaminación de los motores de gasolina y diésel y sistemas de limpieza. El aire que entra al motor lo conforman oxígeno y nitrógeno principalmente. Y el combustible está formado principalmente por carbono e hidrógeno. Estos elementos químicos reaccionan entre sí en la combustión o explosión, produciendo por el escape gases que pueden ser contaminantes. Y son estos: CO, monóxido de carbono; HC, hidrocarburos no quemados; NOx, óxidos de nitrógeno; MPC, micropartículas de hollín; y CO2, dióxido de carbono. Motor de gasolina. Funciona con proporción permanente de aire y gasolina.
Y estas son las reacciones químicas que se producen al funcionar. El carbono y el oxígeno reaccionan formando monóxido de carbono CO y CO2. Carbono e hidrógeno pueden salir como residuos sin quemar, HC. Nitrógeno y oxígeno reaccionan por el calor conformando NOx, óxido de nitrógeno. Saldrían por el escape CO, HC, NOx y CO2. En el motor diésel hay bastante más cantidad de aire en proporción variable, según la aceleración. Mucha más cantidad de aire que en el de gasolina. Se producen las mismas reacciones químicas con diferentes variaciones de gases residuales y también micropartículas de hollín, resultando en el escape estos contaminantes. Bastante menos cantidad que en la gasolina de monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados. Muchos más NOx, menos CO2 y genera también micropartículas de hollín, que podrían también generarse en el motor de gasolina de última evolución con inyección directa. El monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno y micropartículas de hollín son contaminantes tóxicos. El CO2 es un contaminante no tóxico, es ingerible por el ser humano. Saldrá siempre CO2 por el escape, es inevitable, resultado de cualquier combustión. El catalizador de 3 vías en el motor de gasolina neutraliza monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxido de nitrógeno. En el diésel, un catalizador de 2 vías neutraliza monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados y hace falta una EGR y un SCR para eliminar los óxidos de nitrógeno y también un filtro antipartículas para eliminar las partículas de hollín. Siempre consumirá menos combustible y como consecuencia emitirá menos CO2 el motor diésel. Suele utilizarse en los automóviles actuales un mando para seleccionar la respuesta del acelerador. Hemos elegido 3 posiciones: económica, media y sport. En económica es cuando menos CO2 y consumo produce el automóvil. La media es un valor intermedio, como su nombre indica, y sport aporta más prestaciones, más potencia, pero aumenta claramente el CO2 y el consumo de combustible. Está en manos del conductor decidir cuál de estos elementos o sistemas elige para su estilo de conducción. Además de estos gases, sale por el escape nitrógeno y vapor de agua, en cantidades diferentes según sea el motor de gasolina o diésel. Son resultados de las combustiones o explosiones y también del tratamiento de los gases contaminantes tóxicos. Sistemas de limpieza de los gases contaminantes tóxicos antes de salir al exterior. Automóvil con motor de gasolina de inyección tradicional, multipunto, indirecta, simultánea o secuencial. Y vemos los gases contaminantes que producen las explosiones. El monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxido de nitrógeno se neutralizan con un catalizador de 3 vías o funciones. No se generan micropartículas de hollín. Y el consumo de combustible y emisión de CO2, dióxido de carbono, que son proporcionales, depende del estilo de conducción. En el motor diésel actual, con common rail y turbocompresor, analizamos los gases contaminantes y los sistemas de limpieza. Monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados, que emite mucho menos que el motor de gasolina. Se utiliza un catalizador de 2 vías o funciones. La cantidad de óxido de nitrógeno que emite el motor diésel, no emite, genera, son muy elevadas. Para que no se emitan, se utilizan una o más EGR, recirculación de parte de los gases de escape. Y además, uno o más catalizadores de reducción selectiva, SCR, que mediante el aditivo AdBlue neutralizan periódicamente los óxidos de nitrógeno. También produce micropartículas de hollín, lo que implica otro elemento más, el filtro antipartículas FAB, que acumula las partículas y las quema periódicamente con postinyecciones. El consumo de combustible y emisión de CO2, que son proporcionales, siempre menos que el motor de gasolina, dependen del estilo de conducción. Motor de gasolina con inyección directa y sobrealimentado. Hay algunas variaciones en cuanto a los gases emitidos en las explosiones y las soluciones para eliminar que salgan por el escape. Catalizador de 3 vías o funciones para neutralizar monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno.
En principio, puede que no se generen o muy pocas micropartículas de hollín, y el consumo de combustible es proporcional a cómo conduzca el conductor y también a la emisión de CO2. Si se usan tecnologías específicas para buscar la emisión de menos cantidad de dióxido de carbono, inevitablemente se van a producir más NOx y más micropartículas de hollín, que exige un filtro antipartículas GPF, uno más EGR y también un SCR o tal vez alguno más. Puesto que el hecho de que las tecnologías permitan reducir el CO2 implica producir muchos más NOx. Ya sabemos que la emisión de CO2 y estilo de conducción dependen, por supuesto, de cómo actúe este en el acelerador y también qué posición ha elegido de respuesta al acelerador, si el automóvil dispone de este sistema. Efectos de los gases contaminantes. Cuando los automóviles funcionan, sobre todo en tráfico urbano y con muchas personas, pueden inducir riesgos de la salud para estas. Veámoslos. El monóxido de carbono provoca enfermedades cardíacas. Los hidrocarburos no quemados afectan la respiración y pueden potenciar, inducir o agravar cáncer. Los óxidos de nitrógeno irritan los ojos, afectan la respiración y también influyen en agravar o potenciar que se aparezcan síntomas de cáncer. Las micropartículas de hollín afectan la respiración, potencian las alergias y también pueden influir en que aparezca cáncer o se agraven sus efectos. El dióxido de carbono es ingerible, pero influye en el calentamiento global del planeta. Por eso es un contaminante no tóxico, puesto que es ingerible por el ser humano. Al funcionar, ya sea motor de gasolina o diésel, emiten dióxido de carbono. En la gasolina aproximadamente 24 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido y en el diésel serían 27 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido. Reducción de la emisión de contaminantes tóxicos hasta la norma Euro 6. En gasolina, lo que más afecta a las normas 5 y 6 es la reducción de micropartículas de hollín, y en los diésel, micropartículas de hollín y también los óxidos de nitrógeno. Vemos la evolución. Óxido de nitrógeno de la norma Euro 0 a la Euro 6 se considera ser reducido aproximadamente un 98%. Hidrocarburos no quemados, la reducción llega hacia el 95%. El monóxido de carbono llega hasta el 89%. Y las micropartículas de hollín se han reducido un 97% desde que comenzaron a tenerse en consideración. Aquí vemos los diferentes elementos que hacen falta para reducir o evitar la emisión de contaminantes al exterior, que hemos comentado en anteriores diapositivas. La velocidad del motor, revoluciones por minuto y los gases contaminantes tóxicos y no tóxicos en gasolina y diésel. Automóvil con motor de gasolina, que al funcionar las explosiones generan una gran cantidad de gases, algunos contaminantes que no se puede permitir que salgan al exterior. A la calle únicamente se emite dióxido de carbono, CO2, vapor de agua, H2O y nitrógeno, NX, en proporciones diferentes. Automóvil con motor diésel. Las combustiones también producen gases, muchos de ellos contaminantes que no se puede permitir que salgan al exterior. A la calle únicamente emite nitrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono.
en proporciones diferentes. Vapor de agua y nitrógeno en más cantidad que el motor de gasolina. Y dióxido de carbono, CO2, bastante menos. Representemos esto ahora en un cuentarevoluciones, en gasolina y en diésel. En una misma relación, el motor sube de revoluciones, vemos la variación de los gases generados. Sabemos que los gases tóxicos no salen al exterior. Nos centramos en el dióxido de carbono, que es un contaminante no tóxico, pero que queremos eliminar, o en lo posible reducir. Eliminar es imposible en un motor térmico. Vemos que según sube el motor de revoluciones, en gasolina y en diésel, se emite más CO2 en la misma relación de caja de cambios. Bastante más en la gasolina que en el diésel. Los sistemas anticontaminación del motor diésel se fatigan más a bajas revoluciones y sobre todo en recorridos cortos, con el motor por debajo de su temperatura óptima. Velocidad, revoluciones por minuto, consumo y CO2 según marcha insertada. Esta caja de cambios manual tiene 6 relaciones más marcha atrás. Al funcionar el motor, se emite inevitablemente CO2 por el escape si este es térmico. Circulando a 20 km por hora en segunda, que serían unas 1400 revoluciones por minuto, se estima un consumo de 10 litros cada 100 km. Si se puede ir en tercera, el motor lo admite, a 1000 revoluciones por minuto, el consumo bajaría a 8 litros a los 100 km. Ahora circulamos a 30 km por hora, en tercera a 1400 vueltas. El consumo estimado es 7 litros cada 100 km. Si admite cuarta, girando a 1100 vueltas, el consumo baja a 6 litros cada 100 km. Circulemos ahora a 50 km por hora, en cuarta a 1800 vueltas. Estimamos un consumo de 7 litros a los 100 km. Circulando en quinta a 1400 vueltas, el consumo bajaría hasta 5 litros a los 100 km estimadamente. Y si admite sexta, girando el motor a 1200 vueltas, el consumo baja más, llegando a 4 litros a los 100 km. El consumo y la emisión de CO2 suben cuanto más deprisa se vaya y bajan cuanto más lento se circule. En la relación de cambio más larga. Relación de marcha adecuada para la velocidad de circulación con menos consumo y emisión de CO2. Caja de cambios manual. De 6 velocidades. Acelerar con suavidad e insertar la relación más larga que admita el motor, a 20, 30 o 50 km por hora. Caja de cambios automatizada. Vemos el panel de mandos, que es similar al de la caja de cambios automática y al de la caja de cambios de variación continua. Como en las 3 el control es electrónico, vemos que la palanca ha de estar en D. Acelerar suavemente para que se hagan antes los cambios de relación y circular en la marcha más larga posible, a 20, 30 y 50 km por hora. Si el vehículo dispone de selección de respuesta al acelerador y buscamos consumir y emitir la menor cantidad posible de CO2, a 20, 30 y 50, evidentemente iremos en la posición E o equivalente. Causas del consumo de combustible y emisión de CO2 a 90 km por hora. Aerodinámica, un 30%. Rozamientos por rodadura, 19%. Rozamiento del motor, 14%. Pérdida de calor, un 13%. Pérdida de llenado, 11%. Alimentación y encendido, 10%. Rozamiento de transmisión, un 3%. Estimación de variación de consumo a 20 y 30 km por hora. Aerodinámica, sensiblemente menos consumo a 20 y algo menos a 30. Rozamiento por rodadura, bastante menos a 20 y algo menos a 30. Rozamiento del motor, menos a 20 y también a 30. Pérdida de calor, más o menos similar, la mejora, entre 20 y 30 km por hora. Pérdida de llenado, a 20 y 30 hay más pérdida de llenado, sobre todo a 30. Y también alimentación y encendido.
Rozamiento de transmisión mejora a 20 y 30 similar. El automóvil híbrido autorrecargable y la limitación de velocidad urbana. Este automóvil tiene motor térmico y está en funcionamiento, lo que quiere decir que emite dióxido de carbono, CO2, por el escape. Propulsión térmica. Si además dispone de motor eléctrico y batería de propulsión y se desplaza con esta energía, propulsión eléctrica, no emite dióxido de carbono al circular. Solamente emitirá CO2 cuando esté el motor térmico en marcha. Propulsión térmica más propulsión eléctrica igual propulsión híbrida en paralelo, que puede funcionar en térmica, en eléctrica o en ambas. A este automóvil le corresponde la etiqueta Eco. Si circula a 20 o 30 km por hora, a estas velocidades hay menos retención para cargar las baterías y esta es la única forma en que se pueden recargar. La electricidad necesaria de las baterías para circular es menor. La necesidad del motor térmico emitiendo CO2 puede ser similar que a 50 km por hora o incluso menor. Si el automóvil es híbrido enchufable, puede recargarse en la red. Bueno, y debe hacerse, lo cual implica un cierto tiempo en función del cargador. Este automóvil recibe la etiqueta 0 si la autonomía supera los 40 a 50 km en eléctrico. Hay algunas particularidades de funcionamiento de este automóvil. En ciudad ha de circular en eléctrico, para lo que ha de tener autonomía eléctrica suficiente, lo que requiere cargar las baterías en red. Si no se hace, se comporta como un híbrido convencional utilizando el motor térmico con frecuencia. Entonces no le correspondería la etiqueta 0. ¿Hay un indicador externo que informe si va en térmico o eléctrico? Contaminación acústica y relación con la velocidad. Al circular el automóvil, emite diversos ruidos provenientes de diversos factores que dependen de muchos aspectos: velocidad de circulación, peso, asfalto, condiciones climatológicas y otros más. Las principales fuentes de ruido son el motor y la mecánica en general, las ruedas, vibraciones y ajustes, y aerodinámica. El valor del sonido tiene un determinado número y también una penalización según sea más o menos estridente. Veamos, por ejemplo, estos. A 50 se producen 62,4 en este automóvil delante, 59,2 detrás, una penalización de 1 punto. A 80 sube el sonido en decibelios y también la penalización. A 100 sube sonido y penalización. Y curiosamente, a 120, aunque aumenta el sonido, se reduce la penalización. Y a 140 aumentan ambas cosas, sonido delante, detrás y penalización. Circulando a menos velocidad, 20 y 30, hay menos ruido. La contaminación acústica es sensiblemente menor. Los efectos de los ruidos que se oyen dependen con el tiempo de exposición. Más de 115 decibelios provoca daños importantes. Entre 115 y 95 decibelios el riesgo es de ciertos daños. Hasta 75 decibelios límite de posibles daños. Y a menos de 75 decibelios sin riesgos, aunque pueda llegar a molestar. Todo depende también del tiempo de exposición a estos sonidos. ¿La limitación de velocidad urbana afecta al embrague? Vemos este automóvil circulando y se aprecia claramente una vibración proveniente del embrague. Vemos volante motor, disco de embrague, plato de presión y cojinete de empuje. El disco de embrague absorbe parte del par torsional. El volante motor no compensa todas las vibraciones. Se aprecian vibraciones y tirones al moverse el automóvil. Ahora vemos que ha sido posible reducirlas. Hay que encontrar soluciones, sobre todo para motores con elevado par desde bajas revoluciones por minuto, que son los más propensos a provocar vibraciones torsionales al acelerar desde bajas revoluciones.
Vemos un volante motor que se compone de dos partes. Es el volante motor bimasa. Ambas partes están unidas por sistemas que permiten variaciones angulares amortiguadas, representada por unos muelles, el disco de embrague y el plato de presión. De esta forma, el volante motor bimasa elimina las vibraciones torsionales, permitiendo que no lleguen a detectarse en el habitáculo, en la transmisión o en la palanca de cambios o pedal de embrague. La solución es el volante motor bimasa. El volante motor se divide en dos partes con muelles y amortiguadores torsionales entre ambas. Absorbe variaciones de par torsionales y vibraciones, evitando que lleguen al habitáculo, y también reduce el patinamiento del disco de embrague. Y vemos aquí los elementos de que se compone. Con volante motor bimasa, el disco de embrague no absorbe casi paso torsional. Lo hace el volante motor bimasa, eliminando también todas las vibraciones, además de amortiguar las variaciones de par torsional. Funcionamiento mucho más suave y progresivo. Afecta a su fiabilidad al circular a 20 y 30 km por hora con respecto a los 50 anteriores. El exceso de fatiga del volante motor bimasa se produce si se recupera en marchas largas desde bajas revoluciones con aceleraciones rápidas y bruscas. Si se acelera con suavidad progresivamente, se protege su duración. Más que la limitación de velocidad, le afecta el estilo de conducción. Estilos de conducción, consumo y emisión de CO2, dióxido de carbono. Veamos tres estilos característicos de conducción. Conducción económica, circular a las revoluciones por minuto más bajas que admite el motor en cada relación, sin superar el régimen de par máximo, acelerando progresivamente. Se obtiene bajo consumo y emisión de CO2, poca respuesta si se debe acelerar. Si se necesita respuesta, se debe reducir de relación. Conducción de alto rendimiento. Mantener el motor en el entorno del régimen de par máximo lo más cerca posible de las revoluciones de par en cada relación. Se obtiene consumo y emisión de CO2 medios, buena respuesta del motor al acelerar, equilibrio de prestaciones, consumo y emisión de CO2. Conducción prestacional. Mantener el motor entre el régimen de par y potencia máximos, no dejar bajar el motor de las revoluciones de par máximo, lo más cerca posible del régimen de potencia. Se obtiene más consumo y emisión de dióxido de carbono, más prestaciones. Si el objetivo es reducir consumo y contaminación en tráfico urbano con velocidades limitadas más estrictas, lo más lógico es practicar la conducción económica. Vemos diferentes vías en una ciudad, con los nuevos límites de velocidad de circulación, según la vía por donde se transite, y diversos vehículos circulando por ellas. La razón de estos nuevos límites urbanos es la seguridad, y para que se cumplan los objetivos, han de circular sin superar las nuevas limitaciones de velocidad urbana todos los vehículos. El consumo y contaminación por los nuevos límites depende principalmente de cómo se conduzca el vehículo.